una serie de veras preciosa, muy edificante, muy profunda, tanto teológica como filosóficamente. Esta serie se titula La creación y la Biblia. La creación y la Biblia, la cual en esta noche vamos a darle lugar para que pueda nuestro corazón estar abierto a las evidencias que existen a nuestro alrededor de la creación maravillosa de Dios. La verdad acerca de la creación no está limitada a la arena de la ciencia, porque también existen dimensiones filosóficas, morales y bíblicas acerca de este tiempo. Todas las ciencias existen, estoy hablando física, matemáticas, astronomía y cualquier ciencia que tú puedas estar en esta tarde estudiando o preparándote para continuar tus estudios, son posibles gracias a que existe en el universo un orden. Si el universo no tuviera un orden, no se podrían observar, analizar, investigar, ni tampoco experimentar con ninguna cosa a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la astronomía, los astrónomos tienen potentes muy poderosos y pueden estudiar el universo, la OSA, las Pléyades, etcétera, etcétera, gracias al orden tan perfecto que encuentran en el universo, en la Tierra, en su movimiento, en sus estaciones, etcétera, etcétera. Si tú eres un microbiólogo y tienes un microscopio electrónico, analizas una célula, un virus, la sangre, y encuentras un orden. Encuentras la forma, cómo funcionan, cómo se desenvuelven los leucocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la hemoglobina, etcétera, etcétera. Las matemáticas tienen un orden. Todo absolutamente a nuestro alrededor es posible de ser observado, estudiado y experimentado gracias al orden que existe en el universo. De hecho, se podría argumentar que la verdad acerca de la creación es un asunto preeminentemente espiritual, puesto que la creación que está a nuestro alrededor presupone un creador. Y esto es algo que va más allá de todos los rigores y de todas las medidas empíricas. Cuando nosotros usamos la palabra empirismo o empírico, se refiere única y exclusivamente a aquello que los 5 sentidos pueden percibir. Entonces, una persona que dice yo soy un empírico es una persona que no cree más que lo que puede comprobar con sus ojos, con sus oídos o en el campo de la experimentación científica. Vuelvo a repetir, esto trasciende la creación, los rigores y las observaciones empíricas de cualquier científico. Necesitamos, en esta noche que damos principio a esta serie, entender correctamente la doctrina de la creación. Así se llama en la Biblia, la doctrina de la creación. Porque si no entendemos la creación, no podemos tampoco entender a Dios, ni a nosotros mismos, ni a nada de las cosas que nos rodean. ¿Serías una persona en este universo que no sabes de dónde vienes? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes a dónde te diriges? Solamente tienes un testimonio en lo profundo de tu conciencia que hay vida después de la vida. Como todas las religiones, todas las razas, todas las tribus de toda la historia humana han corroborado que todos creen dentro de su alma que hay algo que trasciende esta vida física y el universo físico que nos rodea. Los egipcios enterraban a sus muertos con su espada. Algo les decía que había vida después de la vida. Y todos andan en una búsqueda tremenda para poder descubrir qué cosa es lo que se encuentra
en el más allá. Hace algunos años hubo un hombre en Inglaterra llamado el obispo Pike, anglicano de la iglesia protestante inglesa. Perdió a su hijo que se suicidó por un viaje de drogas en la ciudad de Nueva York, y el obispo Pike ya había abandonado las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, en su desesperación por poder hacer contacto con su hijo, porque él antes de que se muriera su hijo había negado, siendo obispo anglicano de Inglaterra, había negado que había vida después de la vida. Imagínense nada más, algo totalmente tremendo, ¿verdad? Porque ni los católicos pueden negar eso. Este hombre comenzó a buscar a mediums y espiritistas, Ed Walker y Hamilton en Escocia y en Estados Unidos, y a través de las sesiones de los mediums hicieron contacto. Y su hijo le habló y le dijo, papá, ¿te acuerdas de este sobre que dejé, etcétera, etcétera? Y todo lo corroboró y lo hizo inmiscuirse y profundizarse más en el mundo de los mediums y del ocultismo. ¿Cuál fue la trampa en la que cayó el obispo Pike? La trampa en la que han caído millones de personas a nuestro alrededor. El mundo que nos rodea, invisible, es revelado única y secretamente por la Biblia. No existe ninguna otra revelación verdadera del universo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que está allá más allá de nosotros, en lo intangible, más que la revelación que Jesús nos vino a traer de su Padre desde el cielo. Y como aquí abajo los seres humanos anhelamos, buscamos desesperadamente encontrar, hacer contacto con el más allá, caen en la trampa de los espíritus que la Biblia menciona que son demonios. La palabra daimón, demonios, es una palabra que significa inteligente o sabio. Así que estos espíritus alrededor son sabios, son inteligentísimos, tienen mucho conocimiento. La voz que el obispo Pike oyó no fue la de su hijo, Jim. Fue la voz de un espíritu engañador que le disfrazó la voz de su hijo, y conociendo la vida de su hijo, lo hizo que esta persona cayera más en la trampa y creyera que realmente fuera del contacto con los mediums no se puede hacer contacto con el mundo espiritual. La creación es la base de todos los fundamentos que existen a nuestro alrededor. Porque vuelvo a repetir, si no entendemos la creación, si no formamos parte de la creación que Dios hizo, diseñó, calculó como el ingeniero cósmico del universo, nunca vamos a poder disfrutar lo que tenemos. Es como un padre que le hace una casa a un hijo y el hijo nunca abre el garage, nunca aprecia la torre que puso en la esquina, la construcción de la otra punta que puso en el techo, el coche que le regaló. No aprecia nada de lo que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque no conoce nada de eso ni tampoco conoció a su padre. El salmista en el Salmo 19 lo expresó muy claramente al decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La Biblia dice que de alguna forma la creación a nuestro alrededor nos está relatando, nos está contando, nos está diciendo algo. Salir a una noche estrellada y ver la perfección y las millones de las galaxias y las moles gigantescas que existen, las estrellas, en la órbita de los planetas, todo a nuestro alrededor nos cuenta, nos dice, con un lenguaje que no es audible empíricamente o por los oídos, pero la pura contemplación del orden del microscopio de una célula de la sangre del agua nos dice algo y nos dice que ese Dios creador es un Dios glorioso. Es la gloria lo que la creación manifiesta acerca de Dios. Dice la Biblia, un día emite palabra otro día, o sea, cada día que pasa aprendemos algo sin que lo hayamos oído, ni físicamente siquiera. La pura experiencia de haber vivido el día de ayer
Ya me ha dado muchas lecciones para el día de hoy. Y sabio es la persona que las cosas que le pasaron ayer no las repite hoy. Las cosas, desde luego, negativas. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, porque los que antes conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y aquí está hablando de los paganos, de las tribus, de las personas que nunca han leído la Biblia, que no han tenido el conocimiento que tú y yo tenemos. Basta observar el universo, basta darse cuenta el cuerpo humano, el cerebro tan perfecto, mis ojos tan perfectos, mis oídos tan perfectos, los tímpanos, los 3 huesitos que tienen los tímpanos, el aparato del ojo que no necesita focos ni necesita tampoco enfoques, mis manos tan perfectas, mis músculos, la piel, los diferentes grosores de piel por todo el cuerpo. Bueno, es maravilloso el corazón bombeando miles de litros diarios de sangre sin tener que cambiar el aceite ni hacerle afinación. Por todos lados basta poder detenernos y pensar y concluir, Dios mío, es que hay algo fuera de mí, yo tuve un principio, tengo que morir. Señor, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Este universo es maravilloso, pienso, existo, luego existo, vivo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser justificada, esta causa trasciende mi ser, mi inteligencia, mi comprensión, esta causa tiene que ser Dios. No se necesita ser una persona inteligente para poder concluir que Dios existe. Los más grandes filósofos de toda la historia, ¿quiénes han sido? No Jean-Paul Sartre, no Friedrich Nietzsche, no Ingersoll, no Sigmund Freud, no Carlos Darwin. Los más grandes filósofos vivieron hace más de 20 siglos. Sócrates, Platón, Demóstenes, Cicerón, etcétera, etcétera. Y todos ellos, la cuna, el centro, la representación de la filosofía, todos ellos creían en Dios. Todos. No sabían que Dios, no conocían perfectamente a Dios, pero su conciencia les hablaba de una fuerza, de algo que trascendía a ellos. Y ahora los filósofos del siglo XX llegaron y aplastaron todo. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y este es el siglo del ataque contra la palabra de Dios, y ahora Dios vuelve a levantar y a desenterrar lo que el hombre y el diablo quiso enterrar, las verdades absolutas de la misma creación. Y todo este siglo ha sido permeado, todo este siglo ha sido controlado. ¿Por qué? Por la teoría de la evolución. Tus hijos y mis hijos no tienen alternativa en la escuela. A la escuela que los lleves, católica, lasallista, comunista, en todas las escuelas les enseñan, venimos del chango. Somos el resultado fortuito de un accidente. Las jirafas, los hipopótamos, los rinocerontes, los perros, los vacunos, los ovinos, los porcinos, todos venimos de un solo protozoario. Ilógico, absurdo, anticientífico. Llegas al Museo de Antropología enfrente al Auditorio Nacional y desde que entras está pintado en la pared el protozoario y cómo va evolucionando todo hasta finalmente el hombre, la cúspide de la creación. Y como el hombre comienza a creer, yo acá vengo de los changos, vengo de las jirafas, vengo del mar y es el resultado evolutivo de todo este proceso, pues no tiene ningún significado mi vida. ¿Por qué? Porque si no hay un creador, si no hay un propósito en mi creación, si yo no fui hecho imagen y semejanza de Dios, el ser hombre, escucha esto, si no hay eso, el ser humano no tiene absolutamente ninguna dignidad. Lo que le da dignidad al ser humano es que fuimos hechos a la imagen y semejanza del Creador del universo. Y tenemos que volver a levantar la dignidad humana. Porque no somos el resultado de una evolución ni venimos de los animales, somos el objeto de una creación directa de un creador omnipotente, poderoso, santo, bueno y fiel. La creación en la Biblia es la base del matrimonio, el fundamento de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque... Y Pablo, para poner los fundamentos de la iglesia, se remonta ¿a dónde? Se remonta a la creación original. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero. Hay un orden en el momento en que los seres humanos llegamos a este planeta. Primero desembarcó un hombre, después desembarcó una mujer detrás de él.
Y cuando fue engañado la pareja humana, no fue engañado el hombre, fue engañada la mujer, incurriendo en transgresión. No habla de que sea inferior la mujer, ni que sea más tonta, ni mucho menos. Simplemente vean ustedes el orden en la palabra primero. Cuando Dios crea dos seres de diferentes sexos, hombre y mujer, los crea iguales espiritualmente, los crea diferentes totalmente, físicamente, uno con órganos reproductores masculinos, otro con órganos sexuales reproductores femeninos, para que los dos se unan, para que salga un producto que es el ser humano, para que se pueble la tierra totalmente, y para que la mujer entienda durante toda su vida, no hace un siglo, no hace 2 siglos, sino en el siglo XX, que ella necesita entender su papel en la creación para ser feliz. Si la mujer no entiende esta posición que Dios le da en la Biblia, nunca podrás realizarte como mujer. Gradúate de ingeniera, gradúate de psicóloga, gradúate de licenciada, gana el mundo y pierde a tu esposo y a tu familia y a tus hijos. Los peligros tan grandes que una mujer se enfrenta cuando sale a trabajar, cuando la mujer pierde y no entiende cuál es su posición en la casa. Estamos hablando, claro, también de excepciones, ¿verdad? Las mujeres que necesitan trabajar, que son solas, que son viudas, que son divorciadas, abandonadas y tienen que buscar el sustento. Pero el papel original de la mujer es que la mujer debe estar sujeta a su marido. La creación es el fundamento del hogar. Dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, lo vuelve a repetir, versículos del 3 en adelante. 1 Corintios 11, del 3 en adelante. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón de la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pues la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer procede del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Otra vez el orden de la creación, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. El orden de Dios, el orden del universo, el orden en la casa, el orden en la oficina, el orden en tu coche. Hay un orden en todo. Dios es un Dios de orden. Quiere que nosotros entendamos su orden. Que nos sometamos a este orden de Dios, porque Él es soberano, Él así lo estableció. Y cuando sus criaturas finitas como tú y yo nos sometemos a este orden, comenzamos a encontrar lo que es realmente la felicidad. La creación es la base de los gobiernos humanos. En Génesis 9, 5 al 6, Dios establece los gobiernos humanos. La creación es la base de la misma ecología. Dice el Salmo 24, versículos del 1 al 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. La creación es integral a la doctrina original del pecado y la salvación. Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. La creación es la base de la resurrección de Cristo de los creyentes. La creación es la base de la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. La creación es la plataforma donde pues debemos edificar nuestra vida, la doctrina de la creación. Es fundamental para comprender otras doctrinas de la fe cristiana. Esta es la razón por la cual existen más de 300 citas acerca de la creación en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué Dios pone el fundamento desde el libro del Génesis? ¿Por qué la palabra Génesis significa el libro de los principios o el principio de todo? Porque si no sabemos de dónde partimos, no sabemos a dónde acabamos. Si tú no descubres el origen de tu vida, no vas a saber hacia dónde va tu vida. Si tú no sabes cuál es el origen del universo y estás en especulaciones que los ovnis, que los protozoarios en la época paleozoica, que hace 12 millones de años se creó la Tierra, pura filosofía. Nada de esto es científico, nada de esto es científico. El hombre Cromañón, el hombre Piltdown, el hombre Nerenthal, todas estas cosas son fraudes intelectuales de la filosofía. ¿Y por qué está la raza humana tan confundida? Porque no saben de dónde venimos. No saben en este momento en dónde colocarse, mucho menos saben qué cosa nos espera.
El libro de Apocalipsis nos es dado para abrir el cielo y mostrarnos que Juan vio más de 20 veces, Juan oyó más de 30 veces las cosas que Cristo está haciendo y está preparándonos para nosotros, para que nosotros tengamos un vislumbre, una perspectiva, un enfoque mucho más allá de este mundo. Nosotros sí sabemos en quién hemos creído, sí sabemos que Él nos está esperando, sabemos que viene Cristo otra vez y sabemos que esta vida no lo es todo en esta vida. Sí lo sabemos, y este conocimiento, esta verdad, nos hace libres de engaños, de filosofías, de teorías, de hipótesis, de hombres cegados, corruptos de entendimiento, que no pueden realmente explicarse quiénes son, a dónde vienen, de dónde vienen. Vamos pues a estudiar el significado de la doctrina de la creación, y la vamos a estudiar en 3 áreas. Vamos a estudiarla científicamente, vamos a estudiarla filosóficamente y la vamos a estudiar moral y espiritualmente. Una vez que hayamos considerado cada uno de estos diferentes aspectos, nuestra conclusión será absolutamente cierta, absoluta y segura. Sin la realidad de un creador no existiría ninguna base para la dignidad del ser humano. Que quede bien claro durante todas las decenas o los cientos de conferencias que nos vaya a llevar esta serie. Sin la realidad de un creador, si no hay un creador que está detrás de todo, y si las cosas a nuestro alrededor no tienen un sentido, no tienen una razón, una lógica, algo común, entonces no existe ninguna base para la dignidad del ser humano. Podemos portarnos como animales, podemos matar gente, podemos destrozarnos entre nosotros, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, el que quiera ser homosexual, que sea homosexual, el que quiera robar, que sea ladrón, el que quiera ser corrupto, que sea corrupto, la que quiera ser lesbiana, que sea lesbiana. Si no hay un creador, no puede haber un orden, y todo caería en el caos, en la anarquía social, espiritual y física. Cuando el Creador, fíjense ustedes, cuando el Creador lo relegamos a un plano impersonal, cuando matamos a Dios, lo mismo le sucede al ser humano, porque el ser humano es indivisible con Dios. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Si matamos a Dios, matamos al ser humano. El ser humano no es nada, es un ratón, como decía Hitler, cuando mataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando les ponían la pistola Luger aquí atrás en la nuca y paz, comenzaban a matar, ahora que mataron en Bosnia y hacer unas zanjas como de aquí a esa pared y a todos los civiles, échenlos como si fueran ratas, como igual que cuando iban a tu casa a fumigar las cucarachas y todo, las barras y las echas a la basura. Así el ser humano, cuando no entiende qué es lo que pasa, relega a su ser humano, a su prójimo y lo convierte en una cucaracha, lo convierte en un animal y por eso se pierde la dignidad. Y entonces surgen razas que dicen, somos superiores a los demás, los judíos, los cristianos, los negros, esto y aquello, no tienen ningún derecho de existir. En ese momento se levanta el hombre como Dios. Toda la dignidad del ser humano, absolutamente toda, y el significado de su vida, están basadas en la realidad del Dios de la Biblia, como el creador del universo. Al entender esto y darnos cuenta a través de estas conferencias del origen divino de la raza humana y del cosmos, cada uno de nosotros vamos a poder cumplir de una forma más clara nuestras obligaciones y responsabilidades que Dios nos dejó hacia Él, hacia nosotros, hacia nuestros semejantes y también hacia el planeta ecológicamente que Dios nos dejó para que lo administráramos. Vean el mundo cómo está, por qué los mares están contaminados, por qué los ríos están contaminados, por qué el smog, por qué todo, porque la raza humana no sabe de dónde viene, la raza humana no sabe quién es, la raza humana no sabe a dónde va. La raza humana se mide solamente con el tiempo del diablo que dice, vive hoy, no te importe lo demás. El mundo está a punto a despedazarse. El mundo está contaminado, la ecología la hemos arrasado, los bosques los hemos arrasado, hemos acabado con el sol, hemos acabado con el ozono, hemos acabado con todo lo que Dios
Dios nos ha dejado. Esta es la consecuencia cuando el ser humano no entiende de dónde viene, quién es, a dónde se dirige. Vamos a comenzar en esta noche con la creación de Dios. La primera pregunta que vamos a contestar en esta noche es la siguiente. ¿Cómo podemos saber la verdad acerca de la creación? Si yo quiero saber, yo soy un estudiante, suponiendo como un ejemplo de 25 años, estoy estudiando filosofía y letras, o estoy estudiando físico-matemáticas, yo soy un estudiante que quiere saber quién es la creación, qué es lo que está detrás de la creación, a quién me dirijo. ¿Alguna enciclopedia? La británica, el diccionario Larousse, voy a consultar algún premio Nobel, o algún psicólogo, o algún psiquiatra, a cualquier persona que yo quiera contactar aquí en la tierra. O si quiero escaparme del empirismo o de las gentes que me pueden decir y concentrarme en comunicarme con los espíritus que me puedan revelar, ya sea que me ponga a concentrarme y a tratar de encontrar en mí mismo y a través de la comunicación con los muertos la revelación del universo o con mis semejantes, en los dos medios, con los hombres y con los espíritus, siempre seré engañado. Ningún científico existe en este planeta, ni jamás, nunca existirá que me diga qué es la creación. ¿Por qué? Por una base científica, lógica y elemental. Para que pueda ser científico algo tiene que ser repetitivo. Señores científicos, para que pueda calificarse de científico, tiene que haber sido probado experimentalmente, en un tubo de ensayo, haber sido comprobado a través del empirismo de la observación y haber concluido, de acuerdo a estas observaciones y comprobaciones, vistas, tocadas, oídas por los sentidos, se puede probar. Esto es científico. Y como nadie de los que estuvieron en la creación hace miles de años, nadie te podrá decir cuántos años tiene la Tierra, es mentira, mentira, 50 veces mentira que la Tierra tenga 10 billones de años, 5 billones de años, 15 billones de años, es mentira, son especulaciones, son hipótesis, son teorías nada más. ¿Por qué son mentiras? Porque para que alguien te diga cuántos años tiene la Tierra, tiene que haber estado desde el momento en que fue creada. ¿A dónde concluyen o de dónde sacan los pseudocientíficos la edad de la Tierra? Les voy a decir de dónde lo sacan. Existen aproximadamente, hasta 1996, 96 métodos científicos para tratar de averiguar la edad de la Tierra. De estos 96 sistemas o métodos científicos, los más aproximados son el potasio-argón, el carbono 14 y la radiactividad. Son los tres más cercanos. El carbono 14 se ha equivocado por 5 millones de años, el potasio-argón por 8 millones de años y la radiactividad por más de 15 millones de años. Así que cuando tú leas un libro en la revista Conoce, o Muy Interesante, o la revista Duda, o cualquier revista, pues hace 15 millones de años, dices, ¿cómo puede el hombre atreverse a escribir hace 15 millones de años, en lugar que diga, tal vez hace 15 de años, o aproximadamente, o no estamos seguros, pero dicen, hace 15 millones de años, y cuando dicen, hace 15 millones de años, están diciendo que es científico, y no lo es. Porque para que sea científico tiene que volver a repetirse, le vuelvo a repetir. ¿Qué les quiero decir? Que los científicos también se imaginan cosas. Los científicos también inventan teorías. Y cuando un científico de laboratorio no puede probar algo a través del campo experimental de la observación o de la deducción lógica del empirismo, el científico entonces también comienza a bautizar su pseudo invento o su pseudo experimento como científico. Pero hay un grupo de científicos en el mundo que no les permite sacar en ninguna revista científica algo como científico, como la teoría de la evolución. Jamás la teoría de la evolución ha salido en ninguna revista científica del mundo como algo científico. Siempre dice la teoría, porque es una teoría. Y los estudiantes iban a la escuela y a la universidad
y comienzan a brincar como changos en su casa. Comienzan a creer que son changos que vienen de chita, que no hay dignidad, no hay nada. Porque vuelvo a repetir, si somos el resultado de una selección natural, si somos el resultado de una evolución, si somos el resultado de algo accidental, de un orden que de repente surgió de la nada, la teoría de Laplace o del Big Bang, etcétera, etcétera, entonces no hay dignidad para nosotros como seres humanos. No hay Dios, no hay Redentor, no hay salvación, no hay por qué portarme bien. ¿Sabes qué? Aquí en esta vida es el que no tranza, no avanza. Pues si de eso se trata, voy a robar, el Papa roba, el presidente roba, el secretario roba, el gobernador roba, el policía roba, pues vamos todos a tratar de robar, y si de eso se trata, vamos a portarnos mal. Pero Dios deja una balanza y deja el bien y el mal claramente establecido en su palabra, y nos muestra entonces que no existe ningún documento científico ni filosófico que nos pueda ofrecer la verdad acerca de la creación más que la Biblia. La Biblia, a la cual haríamos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La única luz que hay en este mundo, en este planeta que se está pudriendo y que está desintegrando, es la palabra de Dios. La única luz, no hay otra. No hay nadie que te pueda guiar, nadie que te pueda dar dirección, nadie que te pueda mostrar los absolutos, nadie que te pueda hacer diferencia, nadie que te pueda dar verdades absolutas más que la palabra de Dios. En la Biblia encontramos que el plan de Dios comienza y termina con el misterio y la maravilla de la creación. La creación es la primera doctrina firmada en la Biblia, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Un principio. Y en ese principio, Dios, no nosotros, no dice en el principio el hombre, dice en el principio Dios. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y comienza el Espíritu Santo a desarrollarnos de una forma metódica y sistemática la creación. La doctrina de la creación es la última doctrina también en la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. En Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Desde el principio hasta el final de la Biblia está establecida la doctrina de la creación. Ahora bien, vayamos al capítulo 1 del libro del Génesis y comencemos a definir la palabra creación. La palabra para crear en el original hebreo es la palabra bara, con B de burro, B grande, B-A-R-A, así como suena, bara. La palabra bara implica crear de la nada. En Hebreos 11:3 dice que nosotros por la fe entendemos que Dios de lo que no existía hizo. Otra palabra es dar forma de algo que ya existe. Por ejemplo, en este sentido, ningún ser humano puede crear nada. El ser humano puede reformar, puede moldear. Un escultor no está creando una obra de arte, está desarrollando una obra de arte, porque crear implica que no existía. Y él tomó una piedra, tomó un tronco, tomó acrílico, tomó metal, tomó hierro, y de lo que ya existía comenzó a dar forma. Una pintura no es una creación tampoco, porque el lienzo existía, la pintura existía, pero cuando Dios dice Dios creó, está implicando que no había nada. Y que así cuando Dios dijo que sea la tierra, apareció ex nihilo, de la nada.
el planeta Tierra. Y esta palabra vara describe tres grandes eventos en Génesis 1. La creación de la materia, la creación de las cosas vivas y la creación del ser humano. Al ser humano, Dios lo creó física, mental y espiritualmente distinto. Primero, Dios tomó la tierra literalmente del planeta Tierra que está abajo, con la cual pisamos en el campo todos los días y que la ciencia comprueba, asómbrate. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo, polvo eres y al polvo te convertirás. La Biblia dice que Dios creó del polvo, de la tierra, al ser humano. Y la ciencia certifica, científicamente comprobado, corrobora que el hombre tiene los 4 gases y los 19 elementos químicos que tiene la tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno, flúor, magnesio, azufre, flúor, calcio, bla, 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 y todos los elementos químicos que tenemos en el cuerpo los tiene también la tierra, tal como la Biblia lo dice. Cuando Dios crea al hombre ya del polvo y lo forma, la Biblia dice en Génesis 2:7 que entonces Dios sopla dentro de ese polvo, sopla dentro de ese barro, y el momento en que Dios sopla dentro de esa escultura, podríamos decirle, que Dios hizo con el primer ser humano, el hombre al recibir, ¿qué cosa? El aliento de Dios. La palabra aliento se traduce en el hebreo Ruach, y que se traduce también aliento, y en el Nuevo Testamento se traduce aire, neuma. De ahí viene la palabra neumático, el aire que le pones a las llantas, a los neumáticos. Al recibir el aliento de Dios, el aliento de Dios es algo que estaba dentro de Dios. Algo dentro de Dios sale de la divinidad y entra al ser humano, y eso que entra al ser humano de Dios directamente, no el aire del Popocatépetl, no del ozono, no del planeta, algo que viene directamente de Dios, hace que el ser humano en ese momento reciba la imagen y la semejanza de Dios. El ser humano comienza a caminar en un planeta donde él está reflejando la creación del Dios que lo creó. Así como un pintor plasma en un lienzo su obra y él se representa, o a través de la obra manifiesta su carácter y su personalidad, así Dios pintó el universo y en todo lo que hizo para dejar plasmado en el universo, plasmado en las estrellas, plasmado en su máxima creación, que somos nosotros, su gloria, su poder, su dominio sobre todo lo que él creó. Y esto es lo que la Biblia precisamente nos corrobora. La Biblia dice que todas estas cosas reflejan al Creador, por lo que también muestran su gloria. Y vemos también en Génesis 1 que todas las cosas que Dios creó al principio, dice la Biblia, versículo 4, Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, y vio Dios que era bueno. Versículo 2, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y vio Dios que era bueno. El 25 y el 31 se repite la misma frase. Por esto es que todo reflejaba la gloria de Dios. Cuando Dios vio todo lo que creó, todo era perfecto, no estaba sujeto a la ley de la entropía, que es la ley de la descomposición, del desgaste. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Leyes de la termodinámica que son físicas, esto no existía, las leyes de la entropía. Dios estaba viendo y admirando todo, nada se oxidaba, nada se echaba a perder, nada sufría un desgaste, nadie envejecía, el universo era perfecto, todo era bueno. La Biblia pues comienza con las majestuosas palabras: Dios creó los cielos y la tierra. Es Dios el creador y el origen de todo cuanto existe. Ahora bien,
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros descubrimos que la doctrina bíblica de la creación está centrada todo el plan redentor y creativo de Dios, la razón de las estrellas, la razón de las galaxias, del universo, de nosotros, de las hormigas. Todo gira alrededor de un centro, así como una rueda tiene un eje y gira alrededor de su eje la rueda, así como el sistema solar o la Vía Láctea gira alrededor del Sol y es el centro, así como toda nuestra vida el centro es nuestra cabeza, nuestra mente, así todo lo que existe, la Biblia dice que el centro, alrededor, la razón de la creación, por qué se sustenta todas las cosas, es Jesucristo. Ese niño que nació en Belén hace 2000 años, ese hijo de carpinteros, este muchacho el cual nadie un cacahuate, pero el que murió en la ignominia total, en la vergüenza en la cruz del Calvario, varón de dolores, sometido al quebranto y a la desventura por todos nosotros, Él es la razón de nuestra existencia y la razón de la creación del universo. Dice Juan 1, del 1 al 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo escribe, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús, tu Salvador y mi Salvador. La razón y la creación que tiene el universo está dentro de mí. Jesús vive dentro de mí desde el día que le recibí por la fe en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Desde el momento que recibo y acepto que Él es el Redentor, desde ese momento mi vida comienza a cobrar significado, desde ese momento mi vida comienza a cobrar sentido, desde ese momento comienzo a ser iluminado, desde ese momento me siento a formar parte integral de lo que existe, ya no me siento solo, ya no me siento un animal, ya no me siento quién soy, ya no invoco a los ovnis, ya soy parte eterna de un Dios perfecto, todopoderoso que ha muerto por mí en una cruz. Fuera de eso, la humanidad tiene que seguir vagando, confundida, preguntando, filosofando de la dianética con los masones, que aquí, que por allá, que el control mental, que vamos a Costa Rica a ver a los ovnis, con los médicos, con los espiritistas, con los brujos, con la astrología, buscando dónde, quién, qué. La verdad está en Cristo. En Él se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2. La creación, además, dice la Biblia, no solo se deriva de Dios, sino que, vuelvo a repetir, se llevó a cabo por causa de Jesucristo. Pero es tremendo esto. No solo Dios crea todo por causa del Hijo. No solo todo existe por causa del Hijo. No solo para Él fue creado todo, sino que además el que sustenta la creación. Señores científicos, explíquenle ustedes a sus alumnos, señores científicos, la cohesión del átomo. ¿Qué mantiene la cohesión de las partículas atómicas y subatómicas en un átomo? ¿Por qué el electrón y el protón no se salen de su órbita y giran, que es lo que mantiene la cohesión, la composición molecular de la materia hecha por átomos? Gracias a esa cohesión atómica existe la materia. Si no, esto se desintegraría y se caería como papel. Gracias a que existe una cohesión en el universo, la Tierra no deja de dar vueltas. La Tierra no deja de trasladarse. Porque si la Tierra se parara, señores científicos, si la Tierra no se trasladara, no hubiera primavera, verano, otoño e invierno, la Tierra no podría tener 24 horas, no podríamos existir. Si la Tierra estuviera inclinada 24 grados en lugar de 23,5 sobre su eje, se aislarían los polos. Si la Tierra no tuviera la distancia que tiene al Sol, no podría existir la vida. Todo está perfectamente, matemáticamente calculado por Dios. Todo absolutamente.
Pues ningún científico, ningún maestro, nadie te va a decir quién mantiene, quién hace que la Tierra siga girando, quién le da la fuerza a la Tierra para que gire. De acuerdo a la física, toda velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada. Si tengo una canica y le haces así a la canica sale disparada 2-3 metros, pero se para. Si agarro una roca y le hago así a la roca, la viento, la roca lleva una velocidad X en proporción directa a la fuerza que le apliqué con mis manos, pero la roca se tiene que parar. La pregunta es, ¿quién le sigue haciendo así a la Tierra? Señores físicos, ustedes explíquenselo gravitacionalmente a sus alumnos. ¿Qué? Profesando ser sabios se hicieron necios. La ciencia no explica todo, la ciencia no es el Dios, la ciencia no nos ofrece respuestas, ni espirituales ni que trascienden, algo que tenga lógica elemental. ¿Por qué? Porque en este siglo a la ciencia se le elevó a la calidad de Dios y ya dejó Dios que llegáramos a la Luna y que llegáramos a ser pininos allá a Marte con otros espacios y que descubriéramos tecnológicamente la penicilina y que descubriéramos vacunas y que descubriéramos esto y que construyéramos hoteles grandísimos y edificios y el hombre se ensoberbeciera. Ni tecnología, ni avances, el hombre podrá con sus logros conquistar todo y ya que el hombre está aquí comienza Dios a mostrarle que no ha subido ni una pulgada porque los avances científicos y tecnológicos no lo han podido hacer mejor, lo han hecho menos humano, lo han insensibilizado, lo han hecho y lo han convertido más en un animal. Cada logro que el hombre alcanza es algo que contribuye a su propia destrucción. Mientras más alto subimos, de más alto tenemos que caer por nuestra soberbia. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿quién sostiene el universo? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Otra vez se dice lo mismo, y por quien asimismo hizo el universo. Si ese hombre que murió en la cruz, él era la razón del universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo la causa de la cohesión atómica, es Cristo la causa de que la Tierra no se salga de su órbita, es Cristo el causante del orden del universo, es Cristo, ese Cristo que está dentro de ti. Y que quiere revelarte, y quiere darte secretos, y quiere mostrarte su voluntad, y quiere dirigirte por las sendas del bien, de la justicia, de la equidad, de la ecuanimidad, de la bendición. Ese Cristo que murió por ti es el Cristo que en esta noche te dice, escúchame, tenme tiempo, dame tiempo, vive para mí, yo soy el centro de tu existencia, por mí existes, por mí vives, por mí puedes tener aliento. Cuando el hombre descubre esto, cuando el hombre entiende esto y se vuelve con todo su corazón a Dios y ama a Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas, en ese momento el hombre entra por primera vez en su vida tan miserable y tan impía y tan vana que tenemos, el ser humano entra por primera vez a la armonía del universo. ¿Han escuchado ustedes a los médicos de la armonía del cuerpo? El cuerpo es una armonía perfecta. Mi estómago está diseñado para tener cierta clase de alimentos, tengo que tener una cierta proporción de líquidos, un tanque de gasolina y un vehículo no le puedo echar azúcar, tiene que ser sin plomo, tiene que ser aceites SG o ACH, G, etcétera, etcétera. Todo fue creado para alguna cosa. Si yo a mi cuerpo le rompo la armonía y el equilibrio y me enfermo por cosas que como contaminadas, algo pasa con el sistema inmunológico de mi cuerpo que comienza a rechazar esas cosas que han entrado e inmediatamente el síntoma es alguna enfermedad. La armonía y el equilibrio del cuerpo es posible solo cuando respetamos las leyes del cuerpo. Dios te dice, no forniques, no tengan relaciones sexuales antes de casarse. Si las tienes, te va a ir como en feria. Por media hora de placer, media hora, arruinas 10, 15
años de tu vida, de la otra persona, de tus familiares, de amistades alrededor, y puedes hacerle daño a tu mente, puede el diablo acabar con tu vida por la inmoralidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el cuerpo no fue hecho para la fornicación. 1 Corintios 6, la comida fue hecha para el vientre, la comida no fue hecha para echarla fuera, sino para que la comiéramos. Así el acto sexual fue hecho para el matrimonio nada más. Y los jóvenes lo ven cada vez que fornican y que tienen problemas, ¿cómo sufren? Miles de muchachas y miles de muchachas arruinando sus vidas. Nosotros somos padres y tenemos que darles el brazo y apoyarlos y levantarlos, pero sufrimos con ellos. ¿Por qué? Porque Dios dice, no cometerás inmoralidad. Nos deja reglas universales, físicas, psicológicas, humanas, para que entendamos que son para nuestra felicidad, para nuestra salud, para nuestra armonía y equilibrio perfecto en el universo en el cual Él nos colocó. Todas las cosas que Dios crea, las crea con un propósito. La Biblia hace una diferencia muy clara. Fíjense ustedes, lo que la Biblia dice de la creación es diametral y opuesto totalmente a lo que todas las filosofías, por ejemplo, orientales enseñan. Todas las filosofías orientales, todas sin excepción, budistas, zen-budistas, los lamas, los tibetanos, los Hare Krishna, los gurús, todos enseñan dos cosas. Uno, el panteísmo y la reencarnación. La Biblia enseña al contrario de todas estas cosas. Esto demuestra que Cristo no estuvo en la India, ni en Cachemira, ni en Toluca, que se educó con los esenios y que los gurús le enseñaron, y en las Himalayas. Si Cristo hubiera sido discípulo de los lamas, si Cristo hubiera sido discípulo de los tibetanos, si Cristo hubiera sido discípulo de los hindúes o de Mahatma Gandhi o de cualquier otra persona, ¿por qué Cristo enseñó cosas distintas a ellos? ¿Por qué Cristo ataca lo que piensan ellos? Cristo ataca el panteísmo, y la Biblia nos dice que Dios es todo y todo es Dios, es mentira. Este es el panteísmo. La Biblia enseña que la creación de Dios está aquí y Dios está aquí. El panteísmo dice, esto es Dios, el sol es Dios, todo es Dios, tenemos la conciencia, tenemos la divinidad, y se van a Teotihuacán a recibir la energía del Dios Sol, cargar esa energía, y ahí están como mensos, con la cara así, y son profesores universitarios, son personas cultas, son filósofos, son maestros, son físicos, matemáticos, son científicos, sin embargo son unos necios. ¿Cómo puede ni siquiera la misma lógica elemental me podría concluir que vengo a recibir la energía del sol? Vengo a recibir la carga del sol y convierten a las cosas criadas, las convierten en dioses, haciendo a un lado al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Le comienza a dar culto a la creación y no al Creador. Y la Biblia nos muestra claramente, en primer lugar, que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar. Una cosa es la materia física, molecular, otra cosa es el espíritu. El espíritu no tiene carne ni huesos, el espíritu no tiene una cara de barro, el espíritu no tiene una cara de madera, no es un ídolo. Dios es espíritu, la adoración a Dios tiene que ser en espíritu. En segundo lugar, Dios no es el Dios, es el Dios invisible. 1 Timoteo 1:17, al Dios eterno invisible por los siglos de los siglos. Dios no es tangible, Dios no es visible a los sentidos físicos del ser humano. No hay nadie que haya visto a Dios y que haya regresado a la tierra. No hay nadie que pueda decir cómo es Dios. No hay nadie que le pueda componer una imagen diferente. Dios ha sido ocultado siempre. Hasta que dejemos este cuerpo, veremos cómo es Dios. En tercer lugar, nadie ha visto a Dios. 1 Timoteo 6:16. Y en cuarto lugar, como espíritu, repito, no tiene carne ni huesos. Lucas 4:39. Sin embargo, el universo que Él creó es físico. Sin embargo, el universo que Él creó es visible. El universo es material. Puede ser tocado, puede ser observado, es un espacio tangible, tiene tiempo,
posee el aquí y el allá, el ahora. Contiene pequeñas partículas que forman la materia, los átomos. La materia es sensible, la materia es tangible, la materia es visible, pero Dios, el que creó todas las cosas, no es tangible, no es visible, no es tocado, no puede ser percibido por los sentidos, trasciende totalmente su universo. Dios no es el universo, repito, Dios está aquí, el universo está aparte. No podemos mezclar a Dios con el universo. Dios no es el universo, Dios sostiene el universo, pero Dios no es el universo. Esta es una herejía filosófica. Dios habló y fue hecho, fue su palabra la que creó el universo. Y esta es la razón, y quiero concluir en esta noche, por la cual el ser humano es tan pecaminoso. Porque el ser humano ha llegado al colmo de su irracionalidad. El ser humano ha llegado al colmo de su intelectualidad, honrando a las criaturas antes que a Dios. Dice Dios en Romanos 1, versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron. Vean ustedes la deformación de la gloria de Dios. Hemos cambiado los seres humanos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de alguien a nuestra imagen, de hombres corruptibles. Hemos hecho de dioses aves. Hay tribus que adoran al pelícano. En la India adoran a las vacas, a las ratas. Aquí en Teotihuacán al sol, a la luna, Mercurio, Júpiter. El hombre siempre está tratando de exteriorizar una adoración, una alabanza a algo, a alguien que no conoce y que comienza a cambiar y lo hace semejante a nosotros. Yo no conozco a Dios, no sé quién es Dios, me fabrico un Dios, me cargo un hacha, me voy al bosque, parto un leño, tomo la madera, le doy la forma de San Martín de Porres. Le doy la forma de una virgen, le doy la forma de un santo, o cuelgo la foto de un hombre como el Papa en mi casa, y entonces me hinco y le comienzo a orar al hombre, a la estatua, al yeso, a la fotografía, y comienzo a creer que mis sentidos tienen que percibir a Dios para poder tener contacto con Dios. ¿Por qué? Porque desconozco lo que la Biblia dice. Dios es espíritu. El que quiera adorar a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Y es por eso que dice Pablo en el versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La Biblia dice que la idolatría lleva a la inmoralidad. El desconocer a Dios lleva a la inmoralidad. La razón por la cual la raza humana se pierde es por la inmoralidad. La razón por la cual el ser humano va a acabarse y a destruirse será por la inmoralidad, más que cualquier otro pecado. Y es la inmoralidad lo que ha abarcado y está quemando, como hagan de cuenta que echa dentro de una olla, inmoralidad, diversiones y placer, la coces a fuego lento y sacas una generación y una sociedad apóstata, deshumanizada e insensible. La inmoralidad fue la razón por la cual cayeron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Los 6 grandes imperios de toda la humanidad tienen algo que contarnos hoy. Cuídense de la inmoralidad, porque la inmoralidad derrumba una nación. Y la carcoma más grande que existe en el mundo ahorita es la inmoralidad. Y Dios ha juzgado, ya lo dijimos en el desayuno, de la homosexualidad y el SIDA, con una plaga como el SIDA, a todas las personas que han querido violar la ley de Dios. Han recibido la retribución debida a su extravío. Mas vosotros, amados hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros conocemos quién es la luz. Sabemos qué es la luz, de dónde viene esa luz, y que es Jesucristo, la única luz, el lucero de la mañana en nuestra vida.